ejercicio vamos a hablar sobre la adquisición del lenguaje visto desde una línea del tiempo por los mismos autores y pensadores que se han encargado de cultivar cierto tipo de conceptos que nos sirven para describir el comportamiento del lenguaje en nosotros y esa forma de adquisición. Vamos a hablar de Ferdinand Saussure. Vamos a tener tres conceptos de parte de él. Vamos a hablar de Skinner como pionero en este caso. Luego vamos a hablar de Chomsky, luego de Vygotsky y Piaget también. Y por último también vamos a hablar de Brunner. Entonces comencemos con Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure habla de tres conceptos claros e importantes. El primero es el lenguaje, que es la capacidad de los seres humanos para comunicarnos y para representar nuestros pensamientos. Como segundo concepto está la lengua. La lengua la define como signos orales o escritos en un punto focal o grupo determinado. Aquí lo hablamos como en un sector geográfico específico, y el habla como una manifestación oral o escrita. Entonces, como para retomar, el lenguaje es algo más global que se da entre todos los seres humanos. Se podría decir que es el comportamiento o es un comportamiento de los seres humanos. Y ya la lengua tendría como base una cultura o un grupo social más específico que tiene ciertos rasgos significativos o semánticos para interpretarlos. De segunda tenemos a Skinner. Él es conductista. Skinner adapta una posición empirista. Considera que el lenguaje son respuestas que el niño aprende exclusivamente en los estímulos externos, y pues no podríamos decir que Skinner abarca aspectos concretos sobre la adquisición del lenguaje en primera instancia, porque todos sus experimentos tienen como base y se basan con los animales. Pero esto no quiere decir que no hayamos sacado conjeturas importantes gracias a este, ya que al tener Skinner este tipo de experimentos con los animales, al nosotros compararnos con ellos podemos sacar conjeturas y formas de percibir nuestra adquisición del lenguaje gracias a él. Entonces, él generó un aporte significativo del cual Noam Chomsky también se apoya, viendo que esa era toda la teoría en general que había en ese momento para el estudio de la adquisición del lenguaje. Noam Chomsky se considera innatista y también mentalista. Él, con tantos estudios que realiza sobre esa adquisición del lenguaje, llega a un sinfín, y en la conclusión de no encontrar una respuesta, llega a definirla como si fuera innata. Claramente aquí se podría decir que en cierta etapa esa lengua materna de cada individuo se puede decir que es innata, ¿no? Porque desde el inicio en el que estamos en el vientre de nuestras madres ya tenemos una comunicación constante con ellas, desde el latido del corazón, desde la parte exterior
de lo que estamos escuchando, y creería que en cierta medida, en cierta instancia, podría ser innata. Después ya se genera un desarrollo un poco más interaccionista o social, pero no me voy a adelantar un poco el proceso como para seguir la línea del tiempo y no perder ese hilo al que quiero, digamos que al que quiero llegar. Él habla de la autonomía, el lenguaje es independiente de otras funciones y los procesos de desarrollo del lenguaje también son independientes. El innatismo toma el conductismo como si fuese toda la psicología, por lo que si no se puede explicar debe ser porque es innato. A esa es la conclusión que llega en Noam Chomsky. Eh, Se me olvidaba que Noam Chomsky gracias a él se generan muchos estudios biológicos, ¿no? La, la importancia de nuestra estructura, digamos que eh, fisiológica, es sumamente importante para que nosotros podamos generar ese tipo de sonidos, eh, ese tipo de fonemas en nuestro diálogo. Luego de esto llega Piaget, él es un pensante que genera un concepto llamado cognitivo, y la posición de Piaget también es mentalista como la de Noam Chomsky, pero también es constructivista. Desarrolla una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia y habla de que el lenguaje es equivalente a la inteligencia. Él publica unos ciertos libros con base a temas del lenguaje. La primera en 1923, El lenguaje es un pensamiento del niño. Él habla ahí sobre el lenguaje egocéntrico y claramente se empieza a ver otra percepción sobre esa adquisición del lenguaje, puesto que se han hecho estudios de que cuando se habla que el lenguaje es egocéntrico en función a este, es porque cuando nosotros estamos en la niñez, nosotros para poder interpretar ciertos significados y para poder entender y comprender y razonar sobre nuestra realidad, nosotros necesitamos generar un diálogo con nosotros mismos, y esto parte de un concepto llamado egocentrismo, ¿no? Eh, Aparece el lenguaje socializado y comunicativo y la importancia de lo que ya empieza a verse como algo constructivista. Uh, la formación de 1946, publicada La formación del símbolo del niño, habla del conocimiento, las imágenes mentales, la imagen diferida, el juego simbólico, el dibujo y el lenguaje. También en 1966 publica La imagen mental del niño, y el cual provoca una cierta discusión sobre la hipótesis de que el lenguaje depende del pensamiento o el nivel de inteligencia, digamos, que del niño. Pasamos a Vygotsky. Vygotsky es un personaje que eh, se percibe como sociocultural. Él percibe el lenguaje como una forma de transmitir la cultura de generación en generación. Eh, También habla de que la transmisión del conocimiento y de la cultura se realiza a través del lenguaje, que sin este no se podía transmitir esa cultura. Y también reafirma y retoma ese concepto de Piaget sobre el lenguaje egocéntrico, y que también se genera de una forma externa e interna, o sea que ya es totalmente diferente a lo que se pensaba inicialmente eh, con Chomsky y, y con, bueno, se me escapa el otro autor en este momento. Luego llegamos para finalizar al pragmatismo de Brunner.
Brunner busca un enfoque constructivista y que sea interaccionista, amplificadores externos del lenguaje, que es la familia, la madre, los padres, ese entorno social en el que vive el niño, es el que genera ese desarrollo del lenguaje. Esas oportunidades sistemáticas de procedimientos lingüísticos y significados, la relación con los agentes externos, como ya lo mencionaba, la comunicación prelingüística, con ella empieza el estudio del lenguaje, luego tiene continuidad con el mismo, y aquí hablamos de que el lenguaje como tal no solamente es cuando llegamos al habla, como lo decía Ferdinand Saussure, sino que también es expresado sin necesidad de la fonética, puesto que en estudios científicos se ha comprobado que los niños interpretan de una manera más eficiente la expresión no verbal a la expresión verbal, y que por medio de las señas, del significado de que uno vaya a nombrar el niño, empieza a entender muchísimo más rápido qué es qué es a lo que se quiere llegar a entender o qué es a lo que se quiere llegar a hacer. Entonces, creo que Brunner, aparte de ello, también llega a lo que es el pragmatismo, que es la praxis ya, eh, esa estructura que él muestra, o esos métodos para desarrollar el lenguaje. Él creo que nos muestra y nos condensa un poco toda esa línea del tiempo de todos estos teóricos, y que la final se puede ver un poco más concreta, y digamos que esta es la finalidad de esta presentación, ¿no? Primero, tener una lucidez de todos estos grandes pensadores sobre la adquisición del lenguaje, pero también reconocer eh, que cada uno se apoya en el otro y desarrolla un mejor pensamiento. Y creo que en conclusión, no solamente lo traigo sobre este tema en particular, sino también como un aprendizaje eh, que experimenté en el semestre con todos mis compañeros y con el maestro, y es que eh, a medida que nosotros participamos y generamos nuestro pensamiento errado o no errado, eh, al construirlo eh, y al dialogar y a generar ese diálogo discursivo, creo que podemos generar diferentes nociones e hipótesis sobre nuestro pensamiento. Mm, con eso quiero decir que muchísimas percepciones sobre esta realidad, con base a lo que estudiamos en el semestre en esta materia, creo que no solamente se queda en el texto como tal, sino que se va en esa reproducción en las clases que hemos generado y que han sido satisfactorias desde mi percepción. Entonces creo que con esto me despido, y muchísimas gracias a todos y a todas.